Hola, bienvenidos al tercer episodio de Preguntas Frecuentes sobre el método Filadelfia. Hoy vamos a hablar de inferir palabras nuevas en nuestro programa de lectura temprana, cuando nuestros niños logran inferir palabras que nunca antes les habíamos mostrado. ¿Cómo es que se da esto? ¿Se da en todos los niños? ¿Qué podemos hacer para favorecerlo? Etcétera. Ese es el tipo de cositas de las que vamos a hablar en el episodio de hoy. Bueno, muchas mamás y maestras con frecuencia nos preguntan, ¡qué barbaridad! ¿Cuántas palabras hay en el español? ¿Voy a tener que mostrarle todas esas palabras a los niños para que ellos aprendan a leer? Uy, suena muy complicado. Es mucho mejor enseñarles las letras, los sonidos de las letras y cómo armar las palabras para que puedan leer cualquier palabra que ellos encuentren, ¿no? Y bueno, es lógico tener este temor porque cuando estamos enseñando las palabras con lectura global, las palabras completas, pues uno tiende a pensar que los niños van a aprender exclusivamente las palabras que les hemos enseñado. Y hasta cierto punto es cierto, hasta cierto punto. Esto es verdadero hasta cierto punto. No todos los niños alcanzan el paso, digamos el paso ciego de poder inferir palabras que nunca antes habían visto, pero muchos de ellos sí lo llegan. ¿De qué depende? Es todavía un misterio, pero algunos tips o algunas ideas que te podemos dar en base a la experiencia que hemos tenido trabajando con niños en casa y en escuela. Mientras más pequeño inicie el niño el programa de lectura temprana, mucho más probable es que pueda llegar a leer infiriendo palabras que no había visto nunca antes. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, en nuestros cursos, tanto para maestros como para papás, damos un ejemplo de cómo es que los niños infieren el lenguaje todo el tiempo. El lenguaje oral, por supuesto, ¿no? Y damos el ejemplo del niño que dice, después de que ha escuchado a la mamá que le dice, mira nada más, qué barbaridad, qué tarde es y tu papá no ha venido, ¿no? Ay, amor, ¿no te has comido la carne? Se te está enfriando, ¿no? Mira, mi vida, compré un libro nuevo que no hemos leído. Y entonces el niño, cuando tú le dices, a ver, amor, ¿dónde está tu suéter? Y él dice, aquí, mamá, no me lo he ponido. ¿Qué es lo que hizo el niño en ese momento? Simple y sencillamente dedujo, porque te escuchó a ti decir que el papá no había venido, que la carne no se la ha comido y que este libro no lo han leído, y entonces infiere una regla que opera detrás de estas palabras y la aplica a una palabra nueva. Ahora, nuestro lenguaje es irregular, entonces no todas las palabras se conjugan igual y no se dice ponido, por supuesto, se dice puesto. Y eso eventualmente también lo va a aprender el niño con la experiencia. Pero lo interesante de esto es cómo ello nos puede abrir una ventanita al cerebro del niño y cómo nos podemos dar cuenta que lo que el chiquito está haciendo en ese momento es una inferencia brillante, porque está deduciendo una ley y la está aplicando a un hecho nuevo y diferente. Lo mismo puede suceder, por supuesto, con el lenguaje escrito. Recuerda que finalmente es lenguaje de lo que estamos hablando. El lenguaje escrito es lenguaje, el lenguaje oral es lenguaje. La única diferencia es que uno entra por un canal, que es el canal auditivo en el caso del lenguaje oral, y otro llega por el canal visual en el caso del lenguaje escrito. Pero van al mismito cerebro y ambos son lenguaje, únicamente utilizan diferentes canales. Pero bueno, si tu hijo ha tenido mucho tiempo con el programa de lectura y le has mostrado gran cantidad de palabras, de pares de palabras, de libros caseros de lectura, o tus alumnos han estado expuestos a grandes cantidades de palabras y libros y frases y pares y todo esto, es muy factible que ellos solitos lleguen al paso de las inferencias, ¿no? En el paso de las inferencias, lo que sucede es que el niño deduce cómo se dice una palabra a partir de toda la información que ha recibido de haber visto las otras palabras, ¿no? Como este proceso de lectura temprana no tiene la misma duración, intensidad y frecuencia que tiene el lenguaje oral, finalmente todo el tiempo estamos hablando, no es tan evidente y tan rápido
como en el lenguaje oral, como el decir ponido, pero de todos modos lo hemos visto y en una gran cantidad de niños. Cuando sucede es maravilloso porque significa que prácticamente el niño va a poder leer pues cualquier palabra que le presentemos, ¿no? Esto no quiere decir interrumpe tu programa y ahí nos quedamos. Por supuesto, seguimos presentando palabras, seguimos incrementando el programa lector, seguimos dándole al niño el premio, el privilegio de la lectura. Pero ¿qué pasa cuando los niños no llegan solitos a este paso de las inferencias? Bueno, esto puede suceder sobre todo con los niños que empiezan más grandecitos el programa de lectura, que lo empiezan a lo mejor con 4 añitos y medio, 5 años sobre todo, o incluso 6. Cuando ellos empiezan el programa de lectura en este momento, bueno, pues ustedes se van a dar cuenta que su avance no es tan rápido y tan evidente como lo vemos con los niños más pequeñitos, y que quizás ellos también ya han empezado a recibir mucha influencia externa sobre los nombres y los sonidos de las letras, y eso a veces hace que también su propia lectura sea un poco más lenta porque se distraen, digamos, porque reconocen una letra que ya les enseñaron, y bueno, esto puede hacer el proceso un poquito más difícil. Pero no es problema tampoco, ¿no? Vamos a aprovechar justamente este primer conocimiento que ellos van teniendo de las letras, o si no lo han tenido todavía, pero ya tienen 5 años, 4 años y medio, nosotros podemos empezar a enseñarles también las letras por medio de bits de inteligencia, ¿no? Si tú quieres aprender más sobre cómo enseñar las letras, enseñar el abecedario, bueno, pues hay un artículo en mi blog que se llama Cómo enseñar a leer con el método Filadelfia, y ahí viene muy bien especificado cómo es que podemos trabajar con el abecedario, cómo podemos mostrar el abecedario. Pero de cualquier manera, si quieres esperarnos, eso puede ser también tema para nuestro siguiente episodio, ¿no? Finalmente, ¿qué pasa entonces si el niño no aprende o no hace este pasito de las inferencias por sí mismo? Bueno, pues le enseñamos, introducimos la fonética, por supuesto, lo que estábamos diciendo ahorita, pero la médula sigue siendo el lenguaje global. Seguimos mostrando palabras, pares de palabras, libros caseros, y de alguna manera estamos trabajando con las dos ventajas de ambas metodologías. Una no está peleada con la otra, ni mucho menos. Solo quiero terminar puntualizando que no recomendamos este paso todavía para los bebés que son muy pequeños, los niños menores de 4 años o quienes apenas están iniciando un programa de lectura. Si tu bebé tiene menos de 4 años y los niños de tu escuela tienen menos de 4 años con los que tú trabajas, es mejor enfocarnos primeramente por lo menos un par de meses a puras palabras y libros, lectura, 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 lectura. Y bueno, pues ya alrededor de los 4 años y medio podríamos comenzar a enseñarles pues también el abecedario. Y eso sí es parte de lo que sigue. Hasta entonces.